Bienvenidos, bienvenidas, estimados, estimadas, a esta primera cámara pública de motivación continua. Hoy vamos a ver el sol conscientivo tan impresionante como es Gnosis, con G, Gnosis, y tenemos un tema de esta cámara pública inicial de motivación continua, como es los 4 elementos de la naturaleza. Y vamos a ver en un libro del maestro Samuel Ambeor, Kalkibuda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana, que es Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, lo que es los elementales. Escuchemos allí un poquito sobre este libro. Esas fórmulas tienen su fundamento en la elementoterapia, que es el arte regio de la naturaleza, porque nos enseña a manipular las criaturas elementales de los vegetales antiguamente conocidos con los nombres de silvanos, dríadas, hamadríadas y faunos. Estos elementales de las plantas, que el médico gnóstico maneja, son los Dusi de San Agustín, las hadas de la Edad Media, los Doreoic de los galos, los Grove Maidens de los irlandeses, y los Anime de los sabios médicos gnósticos, de nuestros fratres indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El insigne maestro Paracelso da el nombre de silvestres a los elementales de los bosques y de ninfas a los de las plantas acuáticas. En los libros sagrados de todas las religiones antiguas, se halla ampliamente expuesto el santo simbolismo vegetal. Bástanos recordar el árbol de la ciencia del bien y del mal del jardín del Edén, símbolo terrible de la fuerza sexual, en la cual se halla la redención o condenación del hombre. Ya allí tenemos en este libro una orientación del maestro acerca de los elementales de la naturaleza. Vamos a escuchar una práctica muy especial que ya está allí para el 23 de junio, o sea, este día Shenul, domingo, para realizarla. Y escuchemos pues esta práctica trascendental para traernos más salud, más amor, más dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva en todas las áreas de la vida. Magia del helecho macho. En la botánica oculta atribuida a Paracelso, encontramos un gravísimo error en la página 183 del libro, en relación con la magia del helecho macho. Esa fórmula está errada. Y creemos que esos errores no fueron jamás escritos por Paracelso. Dichos errores son únicamente de sus intérpretes, sucesores y traductores, pues Paracelso es todo un maestro de sabiduría, y quienes lo hemos tratado sabemos muy bien que él no fue culpable de los errores de sus intérpretes. El helecho macho en la siguiente. En la noche de San Juan Bautista, o sea el 23 de junio a las 12 de la noche, víspera de San Juan, operarán mágicamente con el helecho macho 3 personas. Dichas personas se deberán encaminar al lugar donde está el helecho macho, y deberán ir perfectamente bañadas y vestidas, y perfumadas como si fuesen a una boda o a una buena fiesta. Pondrán junto al helecho macho un fino paño extendido en el suelo. Dicho paño deberá ser preparado mágicamente con sahumerios de hojas de laurel, verbena y ananú. Después de haber sahumado ese paño con el humo de esas hierbas, se bendicen con agua bendita dándole 3 pases en cruz. Enseguida se con esencia de rosatina y con esencia de heliotropo y agua de colonia. Los asistentes deberán guardar castidad y haberse limpiado de larvas astrales. Deberán, pues, practicar magia sexual y no cohabitar jamás en la vida. La limpieza se realiza con baños de la planta llamada mano de Dios, o lengua de Baco. No se confunda esta planta con la lengua de vaca. Al operar el mago, hará un círculo en el suelo alrededor de la planta. Dicho círculo se trazará con una vara de la misma planta. Esta planta tiene asombrosos poderes mágicos para ahuyentar a los magos de las tinieblas. No hay mago negro que pueda resistir los latigazos de la planta llamada mano de Dios. Con dicha planta se pueden expulsar las malas entidades de las casas. En esta noche de San Juan, los magos de las tinieblas atacarán terriblemente a los operarios para impedir que estos puedan coger las semillas del helecho macho.
El que logre coger esas semillas, se llenará de suerte y de fortuna, el dinero le sonreirá por todas partes, y se llenará de felicidad. Los negocios se le realizarán triunfalmente, y todo el mundo le envidiará por su fortuna. Estas semillas solo se encuentran el día señalado, a las 12 de la noche, y debajo de las raíces de la planta. Los asistentes deberán repartirse estas semillas amistosamente, y sin disgustos ni ambiciones. Cada cual deberá cargar sus semillas entre un frasquito, o mejor entre una bolsita verde colgada al cuello. De esta planta se habla extensamente en el Traité de Superstitions del erudito Jean Baptiste Dios, autor del siglo XVII. El polvo de la raíz del helecho macho es bueno para expulsar la solitaria. Se toman 10 gramos de ese polvo entre 125 gramos de agua. Transcurrida una hora, se tomará un purgante. Ya, ahí tenemos la práctica del helecho ya para hacerla este día Shnul domingo 23 de junio, que sería pues obviamente la víspera de la noche de San Juan. En estas fechas hay unas energías muy poderosas que ya se están haciendo sentir obviamente en la atmósfera, y cuyo cenit es esta noche del 23 de junio, donde nosotros vamos a aprovechar obviamente las energías también de San Juan, y vamos a aprovechar ciertas energías cósmicas para condensar en las semillas del helecho un poder extraordinario, y a su vez lograr coger estas semillas y obviamente saber utilizar luego estas semillas para un bien conscientivo. Entonces el 23 de junio en la noche, o sea, estamos hablando que hasta las 11:59 sería 23, pero luego en esa misma noche ya viene las 0 horas y viene una primera noche de San Juan. Ojo con esto, la primera noche de San Juan va entre las 0 horas hasta las 12:59. Luego viene ya la madrugada, la 1. Entonces se va después, pues ya amanece, vendrá todo el día y llegará vuelta otra noche, que ya de 7 de la noche en adelante hasta las 11:59 también, que es noche de San Juan. Entonces tenemos a la vez dos noches muy especiales. Ojo. Vamos a repetir esta parte. La práctica se hace el 23 de junio, vísperas de la noche de San Juan. Entonces, ¿hasta cuándo es 23? Obviamente hasta las 11:59 de la noche. Llegado a las 12, ya es que día 24. Entonces viene una primera noche de San Juan. Desde las 12 hasta las 12:59. Luego viene ya la 1 de la mañana y prosigue hasta que amanece. Sería la madrugada. Luego viene obviamente todo el día y va llegando nuevamente ya a las 6 y las 7 de la noche. Entonces también es noche de San Juan. Hay dos noches. A su vez vendrá desde las 7 hasta las 11:59. Todo eso es noche también de San Juan. Y luego obviamente ya vendrá el 25, ya a las 12 de la noche. Y así se repite en cada día. Entonces siempre tenemos dos noches. Ojo, dos noches muy importantes. Y en esta vamos a aprovechar obviamente en la víspera de San Juan, 11:59 de la noche. O sea, desde las 11 uno ya está preparándose. Y obviamente desde mucho más atrás. Y a su vez vamos entrando ya en esa primera noche de San Juan entre las 12 y 12:59. A estas horas, parabólicamente, brilla el sol de medianoche, que tiene que ver con unas energías muy misteriosas, con las energías del divino Daimon, con las energías de Cristo Lucifer. Cristo Lucifer es una energía emergida del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dios, Señor de vida, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído. Ese es otro caso.
Entonces a estas horas vibra esta energía especial del Espíritu Santo y otras más. Todo el hecho sirve para esta práctica. Revisad allí, por ejemplo, en la botánica de Paracelso, la práctica con qué tipo de lecho se hace, con todo tipo de lecho. Y revisar otros apuntes más especiales también acerca del helecho. Entonces, donde tengas una planta de helecho, la práctica se da. Ahora hay unas plantas que ya son tipo arbustos, con unas hojas bien amplias, también sirven, obviamente. Y las que tienes en tu casa como adorno, también sirven. Y las que hay en los parques, por ejemplo, o tal vez lo tienes también sembrado allí en un lugar pues de tu terreno, que son como hojas largas, igual sirven. Todo el hecho sirve para esta práctica. Eso es muy importante tenerlo obviamente en claro y no estarse enredando en que será o no será. Simplemente donde veas un helecho, ponte a hacer la práctica. La mente obviamente no entiende de lo que es la magia y la mente perjudica mismo estas prácticas. Por ello, esto va mucho más allá de la mente, mucho más allá. Ahora, preparaciones. Obviamente hay que deslarvarse, danse unos baños de plantas. Para esto pues ya escuchamos allí las plantas que nos van a servir en la fórmula. Y lógicamente eso ayuda a limpiar el aura. Allí tenéis varias especies de lecho, todas sirven para la práctica, absolutamente todas. Todo tipo de lecho. Y obviamente también hay los que hablamos como tipo de arbustos. ¿Veis? Entonces la persona se va a ir preparando, obviamente, desde conscientemente, desde emocionalmente, para el triunfo en esta práctica. O sea, tiene que ahorrar energía, ser casto, casta. Esa energía va a ayudar a que la persona sea protegida en medio de la práctica que va a realizar. ¿Por qué? Porque las huestes tenebrosas atacan a las personas que van a sacar estas semillas del helecho, por un lado. Allí tenéis la otra que es el arbolito también, igual te sirve. ¿Ve? El arbolito del helecho igual os sirve. Todo el helecho sirve para la práctica. Estos arbolitos los encontramos más en tipo de lugares como selva, un poco más calientes. Y a su vez los otros helechos también lo vamos a utilizar para esta práctica que ya está allí. Entonces tienes que tener energía ahorrada, obviamente, para esta práctica. Hay que guardar castidad para llenarse del poder de la transmutación. Ahora, en el caso de las personas que recién pues están integrándose a las cámaras y ya tienen esta información de la práctica, entonces obviamente ahorra tu energía. O sea, la persona no va a estarse masturbando y unos días antes obviamente no va a estar teniendo la relación sexual ni poluciones nocturnas. Entonces va a ahorrar su semilla, su energía creadora, ¿ya? A su vez ya las personas pues que ya sabemos de la alquimia y de la transmutación del Vajroli Mudra,
Entonces, a transmutar esa energía para estar mucho más poderosos en la práctica. ¿Ve? Hecho los baños de planta, vamos a limpiar nuestra aura de esas pesadeces. Y obviamente hay que ir bien elegantes, como que vas a una fiesta, puedes ir con un terno o vestido elegantemente, ¿ya? Tanto el varón como la mujer. Estos elementales son muy exigentes y también los devas de la naturaleza son muy selectos para entregar las semillas a la persona que quieran entregar. Entonces, obviamente, en la magia hay que ir cumpliendo todos esos detalles para que las cosas salgan perfectas y para que se dé un triunfo en la práctica, ¿ya? También no vas a ir llevando esta práctica a cualquier tipo de persona. Puede ir 1, 2 o 3 selectos o más personas, pero selectas. ¿Qué quiere decir selectas? O sea, en esa práctica no vas a estar tomando trago, no vas a estar fumando, no vas a estarte hablando malas palabras, ni emociones negativas. Sino vas a estar ubicado en tu conciencia, en la paz, en la armonía y en Shoit, en Dios. A su vez, ese tipo de vibraciones irradia energía especial al ambiente y se va a dar el triunfo en la práctica, ¿ya? Mucho mejor para hacerlo como se tiene que hacer esta práctica con mística. Ahora comprendamos que cada una de las plantas tiene criaturas elementales, o sea, no vas a tomar simplemente una planta, sino criaturas elementales visto con el ojo de la clarividencia. Son los dueños de aquellos cuerpos de los helechos, que son las plantas. Esas criaturas tienen poderes inefables porque son elementales, ángeles inocentes, que no están caídos espiritualmente y que están en un reino vegetal evolutivo. Y las chispas divinas, ángeles inocentes, criaturas o elementales, tienen poderes extraordinarios. Si uno desarrolla ya el ojo mágico, la clarividencia, en este año estamos trabajando para desarrollar aquello, Chis, In, Ri, I, llevando la concentración al entrecejo, 1 hora diaria. La dama, cuando esté en su ciclo menstrual, no hace obviamente los mantras, sino ya cuando está normal. Entonces así se va a desarrollar la clarividencia y ya un clarividente, clarividenta vería la planta y al lado el elemental de la naturaleza. Aquellos elementales tienen poderes asombrosos y esos elementales obviamente tienen regentes superiores que son los devas o maestros de ellos que lo rigen desde el mundo astral y en la parte física, orientándoles el papel que tienen que cumplir en su reino. Entonces, ya hecha la práctica y con todos estos detalles prepráctica, vamos a lograr sacar las semillas. Cuando se llega al lugar, obviamente, tened mucho cuidado en lugares de selva, lógicamente donde haya cierto tipo de serpientes y todo aquello. Entonces, todo eso con mucha precaución, ¿eh? Ya ir preparando todo el lugar. Mantran, osi, osoas, así, va apartando esos tipos de sierpes de los lugares. Pero aún así, toma todas las demás precauciones, porque vas con gente, obviamente, y es una responsabilidad conscientiva. A su vez, ya en lugares de introducirse a las selvas, que es un poco mucho más mejor también las prácticas, porque no hay peligros de fieras y todo eso, entonces muy impresionante, ¿ve? Bueno, ya en lugares de sierra donde haya las plantas de los helechos, pues ya no hay ese tipo de circunstancias. Se prepara el ambiente también con la conjuración de los 4 elementos, conjuración de los 7 genios. Obviamente se puede encender unas 3 velas y tienes que llevar linternas para alumbrar el sitio, el lugar, porque va a ser la práctica a la vez a medianoche, cumpliendo la fórmula tal cual
como la vemos allí en el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Ya en el camino iréis aprendiendo más detalles y más secretos. Entonces, hecha las conjuraciones y obviamente en lo mejor encender fuego, pero con discreción, pues lógicamente, y tener cuidado de la gente curiosa, por si por esos lados están. Se comienza la práctica, se pide al maestro elemental intercesor que ordene a aquellos elementales del helecho, se los bendice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Sacratísimo Tetragrammatón. Pedimos y rogamos a nuestro maestro elemental intercesor, que es una parte de nuestro ser que se sabe todos los secretos y los rituales de las plantas, que ordene a aquellos. Primeramente pedir permiso también a la Madre Naturaleza, Madre Virgen Naturaleza, Madre Virgen Tierra y a los devas elementales de la naturaleza. Y luego sí que ordene a nuestro Maestro Elemental Intercesor a aquellos elementales del derecho de la siguiente forma: trabajad, gloriosos elementales, traednos sabiduría, inteligencia, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, hoy y siempre. Obedezcan, gloriosos elementales. Traednos el don de pedir y el don de saber pedir. Y te expandes en peticiones muy conscientivas, que nos den el don de los negocios, que nos den el don de la gnosis comercial, la gnosis finanzas, que nos den salud por el resto de la vida en los cuerpos, que los cuerpos estén sanos, que los cuerpos estén saludables de por vida, que la persona tenga un morir digno, que simplemente no estén agonías mortales, sino que dejen paz esos cuerpos físicos. Y a su vez puedes pedir también por los familiares que cuando vayan a dejar esos cuerpos, lo dejen en paz, en armonía. No hay necesidad de estar enfermos para morirse, porque los ángeles de la muerte llegan y cortan el hilo de la vida cuando ya tenga que dejar el cuerpo físico. Pedí también, obviamente, el don de la virtualización de la muerte del ego para emerger con las virtudes. Pedí también el don del nacer transmutatorio, que nos perdonen a su vez karmas, karmasayas, karma yogas, pecados de esta y de otras vidas, y esto lo vais haciendo mientras sacas las semillas del helecho. Entonces allí mismo se va haciendo esta teurgia. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Las semillas se encuentran bajo las raíces y en las mismas raíces de la planta, por eso excavad un poquito allí. Tened precaución de ciertos metales o etcétera que esté de repente en esos lugares. Y vais sacando las semillas. Las semillas, por ejemplo, de ya los arbustos son bien pequeñas, tipo más o menos linaza, por ejemplo, semilla de linaza. Ahora vais a hacer las práctica con los helechos que hay en parques, por ejemplo. Esas semillas son bien grandes, son grandes, como una tipo de una bolita de una canica, y hay variedad de portes. Entonces tú las vas tomando y vas viendo tú que en esos instantes los ojos tienen poder energético de fuego, y tú vas viendo que en esos instantes van saliendo las semillas. Otras, mientras vas haciendo la práctica, ya vas a ver que están listas allí las semillas. A su vez van saliendo de raíces que son bien delgadas y van emergiendo semillas. O sea, imagínate como una gallina que va poniendo ese rato huevos, y así vas a comenzar a ver cómo salen de otra dimensión las semillas del helecho. Es impresionante. Y las pones en el pañito, obviamente, y luego de terminar la práctica, se agradece a las jerarquías que nos han asistido, y obviamente se ora a Dios, a la divinidad, que deposite gloria, poder, fuerza, energía sobre estas semillas. Se las bendice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es el tesoro más extraordinario que puedes tenerlo y que Dios te va regalando. Ahora, ya sacado ese tesoro extraordinario, tienes que aprender a cuidarlo y obviamente aprender a manejar aquellas semillas.
Aquellas semillas sirven para encantar a personas, aquellas semillas sirven para curar. Obviamente utilizarlo esto con la conciencia. Acordaos que existe la ley de karma y dharma. Karma por mal uso que se haga de todo mismo, o por las acciones negativas, o también por la virtud mal manejada, o la situación de la falsa personalidad. Ahora, el Dharma se va generando por lo positivo que sepas utilizar estas semillas en la vida misma. Puedes tomar unas 3 semillas en el nombre de Dios, tocar a una persona para que se cure, se sane, pidiendo a los maestros de la medicina universal y que eso se cumpla de acuerdo a la ley divina. Acuérdate que esa persona que está pasando eso está sometida a leyes de karma y dharma. Entonces la ley divina está cobrando ahí ciertos karmas, pero puedes interceder y se dará la curación con el permiso de Dios y la ley divina. O sea, no al capricho de tal o cual persona o tal o cual ego, sino de acuerdo a leyes divinas. Y obviamente la nutrición adecuada, los medicamentos adecuados y todo aquello. Bien, tú puedes también tocar con estas semillas una caja para que sea protegida, defendida u otras actividades de teurgia, de magia. Las huestes tenebrosas atacan porque no quieren que las personas se consigan estas semillas porque tienen poderosos poderes que apartan a demonios, a entidades tenebrosas. Eso ya cuando se las toma, pues lógicamente, y se las utiliza en el nombre de Cristo y Dios, la Santísima Trinidad, para apartar demonios, magos negros, magas negras. Pero antes obviamente ellos podrían llegar a los lugares donde vais a sacar las semillas del helecho, pueden llegar en cuerpo astral y impedir que la persona tome esas semillas porque saben que esos elementales del helecho y los devas de la naturaleza, dioses poderosos, otorgan un poder extraordinario para apartar huestes tenebrosas con el poder ya de las semillas. Entonces por eso es que atacan. Pero ya si en los años te vais volviendo práctico, obviamente ya se apartan y pues ya no se meten porque ya posee las semillas. Cuando ya tiene las semillas, tienes que guardar en lugares especiales una parte, en casa, etcétera, y otra parte, tal cual como Oriente la Avatara, llevarlas en una bolsita allí, verde, en el pecho, al lado del corazón, porque te da una armonía extraordinaria. Por algo dirán. Y si uno comprueba, pues se va a dar cuenta que es así. Y en otras partes especiales del cuerpo las puedes llevar y te protegen, lógicamente. Te protegen y te traen armonías especiales porque no son unas simples semillas, sino obviamente que es elementales que están alrededor. Y esos elementales están consagrados a cumplir lo que se pidió. Pedí también en la práctica que tengas acceso y también todo medio de transporte que te permitan comprobar la vida humana, flora y fauna universal desde físicamente, que te permitan ser muy agraciado y querido por los dioses diosas y respetado por los demonios venerables del Averno. Pedid el elixir de la larga vida, la medicina universal, el movimiento perpetuo. Pedid cosas muy importantes allí, obviamente. Si pides dinero, que sea en abundancia infinita y de por vida, y donde estés, y que te llegue aquello de todo lugar, obviamente, que quieras del planeta. Para eso es la magia, para eso es la teurgia, con seguridad. Ahora, a personas, de acuerdo con ley de karma y dharma, se les va a ir cumpliendo la teurgia que han hecho, obviamente. Entonces allí tenéis la práctica. Luego de hacerlo, se agradece a los elementales, a los devas y a los dioses diosas que nos han asistido en la práctica. Obviamente, invocad allí también al arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi, Demon Jesucristo, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Mancoccapa, Kalishwanga, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sechariel, Orifiel, Odín, Tantor, que os protejan en aquella práctica y depositen poderes asombrosos en las semillas. No en todos los árboles ni en todas las plantas vas a encontrar las semillas. Eso es lo misterioso. O sea, si te vas a una comprobación científica,
vas a ver que en un lugar vas a encontrar las semillas y en otro lugar, en esos mismos transcursos de los horarios, no las vas a encontrar. En otras fechas del año, tal vez posiblemente pueda darse, pero más que seguro que no. Entonces es una práctica bien misteriosa y comprobable a nivel científico. Por allí ya están los videos que se ha compartido con el permiso de la ley divina, seguirlos revisando. El fuego, la tierra, el agua, el aire, el éter, tiene sus elementales de la naturaleza y obviamente es menester hacer teurgia y magia con ellos. Existen regentes como los dioses del fuego, Agni y Rudra, y los elementales del fuego son las salamandras, criaturas vistas por la clarividencia. Si no las puedes ver aún, las puedes sentir. La tierra, pues los regentes Kritichi, Kritichi, Gof, Arbarman, dios de la tierra, y los elementales, los gnomos y pigmeos de la tierra. Del agua, la Varuna Narayana, los dioses regentes, y las ondinas y nereidas del agua, los elementales. Del aire, Pavana y Ishvara, y los silfos y sílfides del aire, los elementales. Del éter, que es el quinto elemento. ¿Cómo ves el quinto elemento? Sales afuera, abres bien los ojos y ves primeramente aquí, a esta altura, 1 metro de tu distancia, y luego vas a ver unos puntos brillantes en el entorno, expandes ya la mirada porque te despertaste a ver a las puntas del éter, a estos elementales de la naturaleza, y luego vas a ver esos elementales en todo el entorno. Los regentes, Indra, Shuddha, Shiva. ¿Y cómo vas a trabajar en teurgia? Lo mejor es que vayas, por ejemplo, a la playa, mientras entras allí, al mar, al agua, vas trabajando con las ondinas y nereidas del agua para que nos limpien el cuerpo físico, la parte interna, de larvas, incubos, sucubos, dragones, fantasmas, magias negras, hechicerías, fuerzas tenebrosas que estén causando daño a nuestra prosperidad físico-cognitiva, salud, dinero, amor. Mientras estás allí. Y obviamente esa agua de sal también te purifica. Acuérdate en los libros hebreos que la sal la utilizan también para magia. Entonces, ¿qué tal? Si no vas allá al mar, en casa, mientras te bañas, vas haciendo esa teurgia. Y puedes preparar un balde con agua de sal también, un poquito ahí tibio, y te lo vas echando. Y luego terminas el baño. Trabajas allí pidiendo a los dioses del agua y sus elementales nos asistan, nos curen, nos sanen. Luego, en la playa, por ejemplo, mientras estás allí, te tapas en arena el cuerpo, trabajas con los gnomos y pigmeos de la tierra. Mientras da esas brisas, el aire al cuerpo, trabajas con los silfos y sílfides del aire y Pavana y Ishvara. Mientras estás, obviamente, puedes encender por allí una fogata y pasas sobre ese fuego con precaución, o sea, que sea una fogata poca allí, y pasas en cruz pidiendo a los dioses del fuego que os limpien, curen, sanen, o una vela encendida y limpias el cuerpo. ¿Veis? Entonces allí, ¿qué va a pasar? Aquellas criaturas y los dioses de la naturaleza vienen, curan, sanan la parte física interna. Ponemos que tenemos un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar o lunar, como cada quien los tenga, y esos cuerpos también enferman y hay que curarlos. Obviamente con los elementales de la naturaleza pides también por tus familiares, amistades, hogares, y a su vez pides para que esa casa sea limpiada de toda hueste tenebrosa. Entonces para ello, por ejemplo, puedes echar tierra y sal en toda esa casa en el nombre de Cristo y Dios. Antes bendices y ordenas a los gnomos y pigmeos de la tierra que curen, sanen toda esa casa y barres de adentro hasta afuera. Otra, puedes hacer con plantas, ajenjo, altamisa, ruda, romero. Puedes utilizar Santa María, salvia, un poco de sábila, un poquito de alcanfor, entre otras que del maestro ahí en el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Hace servir aquellas plantas, a cada planta le haces el elemento terapia para que limpien, curen, sanen esa casa de todo mal, de toda enfermedad causada por voluntades perversas, que alejen fantasmas, entidades tenebrosas. Y obviamente haces riegos
cruz de toda esa casa de adentro hacia afuera. Cuidado de no manchar ciertas cosas con esta agua, tener precaución. Puedes también echarle allí una colonia, también muy especial, y comienzas a hacer esto cada mes, cada 3 meses, mínimo una vez en el año, y eso va a limpiar la atmósfera de la casa. ¿Veis? Obviamente. A su vez, también allí revisando en los santuarios de biosanación pránica de las sedes, ya esto en Nossi Religare, ahorita estamos en Nossi Química Cultural, cómo puedes hacer un lugar magnético, obviamente, de ayuda para personas si es que te gusta la parte de biospas y todo aquello. También hay opciones para ello, pero ya lo vas haciendo privado, particular, o sea, como profesión tuya, parte de lo que son aquellos universitarios de biosanación pránica o la Nossi Religare o estas academias, pero allí tienes la orientación clara de cómo ir haciéndolo. Entonces estos elementales de la naturaleza nos van a proteger, nos van a asistir, nos van a ayudar. Imagínate las plantas de los granados, y tiene una fruta roja con unas pepitas rojas también. Dentro, los granados nos sirven para traernos la fuerza maravillosa del amor, más amistad y triunfar en esas adversidades materiales económicas. A su vez, los naranjos también nos traen prosperidad, triunfos, éxito, akumo, pero la ley divina superior por medio de estos elementales puede ordenar que a la persona no le llegue dinero. Entonces los elementales de las naranjas actúan y te van a frustrar todo tipo de negocio, todo tipo de empleo que quieras entrar, etc. Entonces, ¿qué haces? Tomas los elementales de los granados, la planta o el fruto, y haces teurgia con ello para que llegue salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces ellos vencen con la fuerza maravillosa del amor a los elementales de las naranjas y triunfas. ¿Veis? Bien, revisemos también el libro de la Rosa Ígnea del maestro Samael Aun Weor, los elementales de Paracelso, los elementales de Franz Hartmann, entre otros, que orienta el maestro Samael Aun Weor. Bien, si hay preguntas sobre el tema, adelante, ya online, ya en Facebook, en YouTube, también podéis enviar vuestras preguntas sobre lo que estamos viendo aquí. Pasemos a un pensum de transformación, pensum de psicología transformacional, y vamos a ver un tema muy especial acerca de cómo transformar las impresiones. Vamos a ver este tema que nos va a ayudar muchísimo en la vida misma, cómo transformar las impresiones. El tema número 5, la transformación de las impresiones y la meditación diaria de retrospección. Resulta que nosotros hemos creado el ego, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias más, 12 demonios más, que esto en un ciclo de 108 vidas lo hemos creado y nos hemos autoencarcelado en un 97% de conciencia, de chispa divino, de alma, o sea, nuestra caridad, nuestra humildad, nuestra paciencia total, nuestro altruismo, nuestra diligencia, nuestra templanza, nuestra clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, nahualismo, estados yinas, eso que somos nosotros, chispa divina, nos hemos autoencarcelado en un montón de basura psicológica que hemos creado alrededor de nuestra psiquis. Esa basura psicológica se la llama también virus psicológicos, egos, defectos psicológicos, satanes, yoes, pecados, etc. Hemos creado a posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia y todo lo demás. ¿Y quién no tiene aquello? Revísese y autodescúbrase en la misma vida a ver si no ha actuado en los años de la vida con esos egos. Todos tenemos. Ahora, ¿por qué hemos creado estos egos? Obviamente por no saber transformar las impresiones en la vida. Y a causa de la famosa fornicadera,
por incumplir el sexto mandato divino, que dice: no fornicarás jamás en la vida tus sémines, mejor lo transmutarás de por vida con la o las parejas. Que Dios te bendiga, sed castos, crea los cuerpos solares, sed espíritus eternos de Dios. Después de ello, obviamente viene la gestación de los demonios psicológicos que hemos creado. Son también parientes egos psicológicos, que por eso esa obra del Mahabharata y el Bhagavad Gita es también en parte alegórica, y físicamente se dio esa guerra entre familiares, parientes, pero eso ya traído a una obra interna psicológica, obviamente representa toda la diablura psicológica, que también son nuestros parientes demonios que hemos creado en nuestro interior psicológico. Diferénciese de los parientes o familiares físicos, que ese es otro caso. Bien, entonces estos egos uno lo ha creado, pero ¿cómo creas ego? Es importante entender ello. ¿Para qué? Para dejar la fábrica de crear egos, porque ya pues estamos autoencarcelados en la propia diablura psicológica que hemos hecho en esta y en vidas pasadas. Se crea el ego por no transformar las impresiones en la vida. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuestiones lujuriosas. Cuando la persona crea egos de lujuria, va encarcelando su castidad. Cuando la persona crea egos de ira, va encarcelando su paciencia. Crea egos de orgullo, va encarcelándose en humildad. Crea egos de pereza, va encarcelando la diligencia. Crea egos de gula, va autoencarcelándose él en templanza. Crea egos de envidia, va autoencarcelándose él o ella en altruismo. Crea egos de codicia, se va autoencarcelando en caridad. O sea, la parte de caridad, que es conciencia de uno, se autoencarcela en el ego de la codicia, y así sucesivamente. De esas 7 inteligencias malignas o cabezas de legión que tienen atrapado la conciencia, obviamente se va creando muchos más egos que también siguen atrapando el 97% de nuestra conciencia. Ahora el 3% lo tenemos libre de ego, pero está dormido. Hay que despertarnos al espíritu. Para eso la clave Sol: sujeto, objeto, lugar, recuerdo de sí, autoobservación, observación dirigida. Entonces vamos a poner ejemplos de cómo transformar las impresiones para ya no crear más egos, pues porque con los que tenemos ya es suficiente. La persona ve a la persona del sexo opuesto. No es que sea malo o bueno que la ve con ropa o desnuda o semidesnuda, por ejemplo en una playa. Ese no es el problema. El problema es la no transformación de impresiones. Y enseña, por ejemplo, el maestro Samuel Ambeol los famosos bailes al desnudo de los misterios de Eleusis, activos para ayer, para hoy y para siempre, porque tiene que ver con ciertas danzas esotéricas y hasta iniciáticas que activan el erotismo sexual. Entonces, eso no es el problema. Si el varón y la mujer, por ejemplo, tiene el varón sus 300 a 500 millones de espermas vivos dentro de sus órganos sexuales, tiene su enseminis, y la dama también tiene su enseminis y sus millares de óvulos vivos, obviamente eso le va a tener un apetito natural y un erotismo sexual natural, porque está sano, está sana. Eso no es el pecado. Ahora, ¿qué actuar va a tener? Obviamente puede caer en pecado, o más bien puede caer en bendición mediante la transmutación, pero por amor y para amar con la pareja, por ejemplo. Ahora, en este caso, si una persona tiene un cuerpo escultural, ya sea el varón, ya sea la mujer, te está demostrando que está saludable, que es una persona dármica, que en otras vidas ha hecho muchas buenas obras por la vida, y obviamente se ha ganado ese tipo de cuerpo, ese tipo de rostro, ese tipo de belleza, ese tipo de esbeltura. O sea, eso es bendición de Dios. Ya comprendido todo aquello,
entonces se va a dar cuenta que actúa dentro de él o ella. Y a su vez tiene que transformar la impresión. O sea, ¿qué es esto? La energía que emite aquella persona mediante su propia presencia. Entonces eso va a entrar una energía dentro de los centros energéticos de nuestro cuerpo. O sea, eso es como, por ejemplo, imagínate una cámara. ¿Veis? Tú tomas la foto, obviamente tomas la foto, pero la persona en sí no entra acá dentro en la cámara, no entra, pero sí entra la impresión, y esa impresión queda grabado en esta microcomputadora, y de ahí sacas. Si has visto esas esferitas, los ALM que sacamos por allá, podés revisar las esferas luminosas multidimensionales que dejan seres superiores y que dentro de ellas también ellos viajan. Bueno, eso veremos en los ALM del M. Pero acuérdate, tú tomas con la cámara la fotografía, pero no es que la persona, la mesa, la casa entra aquí en la cámara, sino simplemente entró una impresión que se graba acá adentro. En este caso va a ser una impresión real porque esto ya está diseñado para ello. Y está perfecto, extraordinario. Ahora, nosotros actuamos exactamente igual en la vida, en todos los eventos que se dan, en la existencia. Estamos recibiendo impresiones, o sea, estamos tomando fotografías, que aquellas fotografías entran y se depositan en los tres cerebros: intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. 5 sentidos: sentido la vista, oído, gusto, tacto, olfato, pero en esa parte energética de estos sentidos que están dentro. Y 5 centros del cuerpo o máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Unos son los centros energéticos, otros son los cerebros y otra la parte energética de los sentidos. Imagínate que dentro tienes unas 13 computadoras o unas 13 o más cámaras y estás tomando fotografías. Pero estas fotografías lamentablemente se alteran a causa del ego, que el ego hace que esa información se deposite en el subconsciente de acuerdo a lo que piensa el ego, a lo que siente, a lo que cree que es. O sea, no es algo real, esa es la situación. ¿Y por qué se da eso? Porque no se ha aprendido a transformar las impresiones en la vida. Ahora, cuando uno no sabe transformar impresiones, esas fotografías vivientes se van depositando y saca la persona malas interpretaciones de las demás personas o diferentes eventos de la vida, ya sean positivos o negativos. Pero aquello ya está guardado, esa fotografía psicológica, esa impresión dentro de los centros energéticos. Y a su vez, la persona le sigue echando mente, le sigue echando emoción o verbo. Con el poder de la energía sexual ubicada en el centro emocional, se logra gestar nuevos egos a causa de seguir echando mente a aquel apodo que te dijeron, aquel insulto o aquella situación que te pasó en la vida negativa. Entonces ya gestas y das a luz dentro de tu propio país psicológico un nuevo ego diablo, pariente psicológico, basura psicológica, yo psicológico, satán, pecado, póngale usted los 1000 nombres que quiera ponerles. Está ahí gestando un embrión demoníaco. Y ese embrión demoníaco comienza a aprisionar, obviamente, la conciencia de uno en menor o mayor grado. Y obviamente de menor a mayor grado. Y comienza a vivir aquel nuevo habitante, aquel nuevo niño, niña diabólico, psicológico, dentro de su propia psiquis, poniendo en parábolas
análogo para que se vaya comprendiendo. Luego ese ego obviamente ya nació y comienza a desarrollarse y se va volviendo una persona habitante del propio país psicológico de uno y que pertenece a tal o cual cabeza de legión. Y obviamente ese ego tiene sus compromisos en las diferentes vidas, tiene su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. Y obviamente se alimenta ¿de qué? De los cuerpos físicos que Dios, la divinidad, nos va dando. Entonces van absorbiendo estos egos todo el poder energético del cuerpo, de los átomos, de las células y los centros energéticos. Y a su vez toman el cuerpo físico suyo y de las personas que no tienen un dominio psicológico, y todos hemos pasado por esto en mayor o menor grado, porque todos tenemos el ego. Entonces esos egos toman el cuerpo y comienzan a hacer sus actividades y compromisos por ley de recurrencia que tienen desde otra vida y esta. Entonces egos, por ejemplo, de adulterios que enseña el maestro Samuel Ambeor, revisemos allí el libro 6 infiernos, 6 diablo y karma, que tienen sus compromisos de adulterios para otras vidas. Entonces esperan que el cuerpo físico se desarrolle y a la edad tal comienzan ya a telepáticamente comunicarse esos egos en las personas y se citan en tal o tal sitio y vuelven a cometer el mismo error del adulterio. Pero allí entra la ley divina, más las consecuencias kármicas, obviamente se da estas situaciones, pero se vuelve a repetir la recurrencia en mayor o menor escala. Si tuvo una trompiza, por ejemplo, en una cantina, en la otra vida, a la edad de 20 años, en el nuevo cuerpo, entonces el ego de la borrachera y los egos de ira y otros más esperarán que el cuerpo físico llegue a los 20 años y nuevamente irán a una cantina tal vez ubicada por los mismos sitios donde en otra vida estuvo esa misma cantina. Y se van a reencontrar con los mismos egos enemigos, pero que están en el cuerpo físico de una persona. Y va a darse la misma recurrencia, pero al revés. Si antes la persona le mataron en otra vida, entonces en esta vida pues matará, se cobran los egos, ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley de recurrencia, y así sucesivamente. Entonces imagínense una persona que vive en robo en otra vida. Por ley de recurrencia, obviamente, volverá a hacer lo mismo. Pero por otro lado, igual le robarán otros egos, o los mismos egos de las personas que robó en otra vida, y así sucesivamente. Entonces los egos tienen muchos compromisos para esta y ya tienen sus compromisos para otra vida, porque son vivientes, personas dentro del país psicológico de la misma persona. Entonces la persona no está sola en un lugar, está acompañado de 10.024 demonios, 7 cabezas de legión, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más y encima una terrible falsa personalidad que ha creado en vida. Y por medio de esa falsa personalidad, obviamente se van expresando esos egos y cometiendo sus pecados y generándose terribles karmas. Entonces, solución para ya no crear más egos, transformar las impresiones. ¿Cómo se transforman las impresiones? Ubicando la conciencia de uno, tenga el 3, 4, 10, 20, lo que tenga, ubica la conciencia entre su mente y el evento que está dándose en la vida sin identificarse. Los eventos de la vida pueden ser las situaciones de estudio que tiene, situaciones de deuda, alguien murió, tiene una fiesta, tiene un matrimonio, tiene un partido de fútbol. Esos son eventos que están alrededor. Imagínense como en una calle, por una autopista pasan carros, esos son los eventos. Pero usted no se va a botar sobre los eventos porque ya sabe lo que le va a pasar. Lo mismo es con esto, usted se ubica en su conciencia, pide asistencia a su real ser de Kundalini y ve los eventos de la vida como una película viviente, pero sin ser el actor de esos eventos. Eso lo hace dentro de su psiquis, mientras en el mundo
común y corriente, cumple todas las actividades y deberes que tiene que cumplir, pero no se identifica ante nada ni ante nadie. Comprende que todo pasa y todo acabará y todo volverá a resurgir, que lo más trágico es la muerte o persona que quede tal vez con falencias por situaciones de enfermedades y todo aquello, es lo más trágico, que Dios nos libre a todos mismos, pero transforma esa impresión. Al transformar las impresiones en la vida ya no crea más egos. Respiramos y los pulmones transforman el aire y de ellos sacan obviamente elementos para nuestra vida, también nutrientes. Comemos y ya hay el organismo y el centro instintivo que está encargado de transformar todos esos alimentos y va extrayendo vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, etc. y el resto se desecha. Pero ya hay un organismo para ello. Pero para la transformación de impresiones no existe organismo diseñado. Tiene que ubicar la conciencia entre su mente y las diferentes circunstancias o eventos de la vida. Al ubicar la conciencia, obviamente se da la transformación automática de esa impresión. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa energía que toma los centros energéticos, esa fotografía energética, obviamente va a entrar en usted, pero algo real, ya no va a estar eso mal conceptuado y no va a crear más egos. Cuando eso logra hacer, entonces obviamente ya no crea más egos. Y obviamente los egos que tiene la persona va haciendo que pierdan fuerza y luego los trabaja con la meditación de muerte budista para desintegrarlos. Muy importante esto que estamos viendo. Entonces, situaciones de lujuria, ya ve la persona del sexo opuesto, eso no es lujuria, ver que esa persona está esbelta, está bella y todo aquello, ¿no? Dios le ha dado ojos para que los utilice sabia e inteligentemente, o si no, pues le mandaría a toda persona ciega. Entonces tiene que saber utilizar la vista. Y la situación es cuando comienza a manifestarse un montón de porquerías mentales, laxivias, lujuriosas. Ese es el ego que ya está manifestándose. Y a la vez, esos egos están tomando esa fotografía viviente y de una vez ya quieren estar en el acto sexual, en el mundo mental y astral. Y de hecho ya lo están. O está creando efigies mentales de aquello. Y que luego eso también se le va a cristalizar más que posible también. Pero está cristalizando el ego. Y a su vez dentro de los centros energéticos ya quedó una mala impresión lujuriosa. Y puede crear un ego yo enamorado de tal o cual persona. Una cosa es que realmente esté enamorado, enamorada. Y otra cosa muy diferente es el yo, el ego, defecto enamorado. Muy diferente. Entonces ese ego puede quedar flechado de personas, por ejemplo, que están casadas, personas que están con su compromiso, o que simplemente, ¿qué tal que la persona queda flechado de una dama que esté en la prostitución o viceversa? ¿Por qué? Porque no transformó las impresiones de esa belleza que tiene la otra persona. ¿Cómo transforma? Comprendiendo que las carnes jóvenes van quedando en carnes obviamente viejas. Va quedando y viceversa. El varón y la mujer va transformando todo eso. Entonces imagina, vea de esa persona tan bella, hermosa, vea cómo es su mamá, vea cómo es su abuela, cómo es su bisabuela, cómo es su tatarabuela. Al hacer esto, está transformando impresiones y está comprendiendo la realidad de la vida. Ahora, comprenda que los cuerpos mueren, ya jóvenes o viejos mueren, se pudren, se desintegran. Ya en el panteón, o si les croman esos cuerpos físicos, queden polvo. Entonces imagínese una persona recontraesbelta. Usted ha visto un esqueleto con bellas formas, con bellas caras,
no ha visto, ¿no es cierto? Y es lo más real de estos cuerpos que van a ir a parar en un esqueleto. Y lo más seguro en el pasar de milenios que quede los huesos, cierta parte de huesos. Ahora, si le croman ese cuerpo físico, va a quedar en polvo. Entonces, ¿dónde queda? Toda la lujuria simplemente transformó las impresiones. Ahora, esto no quiere decir que se vuelva una persona escéptica, porque antes ya hizo una transformación de impresiones, que esa persona tiene un dharma por su cuerpo, que es mejor esa belleza, esa salud y todo aquello. Entonces allí ya entra en una amistad consciente y real, pero lejos de lujurias que esté creando dentro o que se le manifieste la lujuria, porque ya comprendió y transformó la impresión. ¿Ve? Entonces, en medio de eso, si está en la vida, puede aprovechar esa energía erótica sexual que está en el entorno. Imagínese una dama que sea bella, hermosa, preciosa y tenga todas las bellezas que la Madre Virgen Naturaleza le ha dado y se ha ganado por Dharma de otras vidas, que está dando de lactar a su niño. Allí existe erotismo sexual, porque no es una piedra o un palo. Es una mujer que le está el hijo, obviamente, acariciando y hasta besando eróticamente los senos, los pezones. Esa mujer siente erotismo sexual y lo irradia en el entorno, obviamente. Y aquel niño también siente también un erotismo sexual, pero muy sutil, obviamente, no al de ya las personas de 14 años en adelante, pero siente su erotismo sexual porque la parte sexual también está activa dentro de él, ayudando a que se desarrolle el cuerpo, los órganos y todo aquello. Entonces allí hay mucho erotismo sexual, obviamente. Y las personas que van por esos lados van a sentir ciertos grados de excitación sexual en su centro sexual. ¿Por qué? Porque le va a activar obviamente los espermas, el enseminis, y a la mujer también, su enseminis y sus óvulos. Ahora, al darse esto en cuestiones de segundo, y hay una energía poderosa erótica alrededor. En vez de estarse espantando con ciertos egos de mojigatería y falsas moralidades, entonces usted puede aprovechar como maga la energía sexual erótica del entorno. ¿Cómo lo hace? Primeramente ya transforma las impresiones para que no vaya a estar cayendo en un adulterio, una traición, una fornicación con la persona del sexo opuesto. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Utilice la energía erótica del entorno. Pida que Dios, la divinidad, los elementales de la naturaleza, si existen elementales en ese entorno, nos traigan en ese instante salud, dinero y en abundancia de por vida, prosperidad físico-conscientiva, sabiduría, inteligencia, obviamente con el poder del erotismo sexual de ese instante. Y pide allí que sea apartado de hijos e hijas kármicas y que aquella persona también y su hijo sea bendecida en lo mismo, y también su pareja o parejas que tenga. Allí nomás va haciendo magia teurgia, para que sea magia blanca, y esto va también para parte de la otra práctica que dimos. Obviamente pide que se cumpla, se cristalice lo allí pedido con el permiso de Dios y la ley divina, y allí en cuestión de minutos, cuestión de segundos, va haciendo teurgia y magia y va comprobando. O si ve una persona que ya está en una circunstancia de enfermedad, con la propia energía erótica sexual que tiene allí con aquella dama que está dando de lactar a su hijo y siente erotismo sexual, pida que con el poder de esa energía sexual se cure, se sane esa otra persona que está por allá nomás a una instancia mal, y pida que se ponga súper bien, que se cumpla con el poder de Dios y la ley divina. ¿Cree usted que será algo natural? Dale allí sus pechos a su propio hijo, hija, para que esté disfrutando ahí en un montón de erotismo sexual, más en este caso la madre que el hijo. Sigmund Freud ya nos explica en sus obras que los mismos hijos se enamoran de sus madres, hijos desde la infancia, y las hijas se enamoran también de sus madres
y obviamente de sus padres. Y por ende, el niño ya le odia al padre y quisiera que se muera, y viceversa. El padre, en su trasfondo psicológico, obviamente, esto el común no se va a dar cuenta, sino solo el despierto despierta. Entonces el padre ya tiene un montón de celos, odios, rechazos, iras y venganza al hijo, porque claro, le está besando los senos de la esposa, o sea, de esposa de él. Le está besando los senos. Claro que tiene que sentir ciertos egos, si es que no transforma impresiones, pero no lo demuestra porque claro, le está dando alimento a que no muera de hambre. Pero no habrá otra situación más consciente de hacer aquello, o será mismo obligado que los 2 o 3 años tenga que dejarse erotizar en un grado sexual por su propio hijo, hija. Esto es algo muy profundo. Obviamente ya nos enseña el maestro Lakshmi Daimon que la parte del pecho, o sea, el pecho, esta parte de acá, tiene la mujer una energía que le irradia al hijo, hija, y le protege ese aura del hijo, hija. A su vez, hay que darle la leche materna, ojalá que hasta los 3 años para que se vuelva fuerte, poderoso. Pero si la madre está con gripe, está con tos o con algún virus, bacteria, ahí mismo le va a dar de lactar eso a su hijo, hija, pues le está pasando los virus, las bacterias, por medio de la leche materna. Eso le va a causar más daño al niño o niña. Pero así está la humanidad. Ahora, obviamente existen las prácticas de Vajroli Mudra. El Vajroli Mudra pues son masajes sobre los órganos sexuales y también en el caso de la dama, sus pezones, sus senos. Y siente erotismo sexual, obviamente. Mientras aún no tiene la pareja o la pareja esté enferma, se ha ido de viaje, entonces como tiene su energía viva, aprovechese usted mismo haciendo Vajroli Mudra y masajeando sus senos, sus pezones y obviamente los órganos creadores, y retírese de la práctica con la suprasexualidad, con el tantrismo blanco. Eso es obviamente sin el derramamiento de la energía creadora. Esa energía la transmuta, pero no hay necesidad que su propio hijo o su propia hija le esté haciendo ese favor, pero si quiere puede continuarlo, pues lógicamente. Ahora, entonces, ¿cómo le da esa leche materna que tiene muchas vitaminas, minerales y todo aquello? En situaciones que la dama esté sana. Obviamente puede sacarse esa leche, obviamente, sacar esa leche en un recipiente, ya, la saca, la hace hervir, así como hace la leche de vaca, no se la toma de una cruda, porque sabe que tiene un montón de virus, un montón de bacterias. Entonces, obviamente la leche de la dama también va a tener cierto tipo de virus y cierto tipo de bacterias que le transmite allí nomás al hijo o hija. Así que no hace esto que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, ha de sacar esa leche de los senos que tiene, y mejor que tenga en abundancia, y esa leche la puede hervir, obviamente, a que mueran un montón de virus y bacterias y más situaciones. Y a su vez, eso le va a poner en un biberón y le va a dar a que se tome su hijo, lógicamente. Entonces ya no tiene que estarle besando los pezones el hijo a su propia madre por casi 3 años. Y ya no va a crear esas situaciones de falsos enamorares de hijos a madres. Ahora, ciertos egos del lesbianismo en el trasfondo psíquico o ciertas falsas personalidades del lesbianismo se van gestando en los primeros años de vida, pues lógicamente. Acordémonos que cuando la madre da a luz, ya el cuerpo físico, recién allí uno entra al cuerpo, o sea, no es que estaba antes dentro del vientre de la madre, el cuerpo está creancia ya de un esperma y un óvulo.
Ya cuando nace, se entra al cuerpo. Al entrar al cuerpo, obviamente entre un 3% de conciencia, no tiene ego hasta los 3 años. Pero ya desde los 0 años hasta los 7 va creando una falsa personalidad. De los 3 años hasta los 7 se va reintegrando todo el resto de ego, que lo traemos de otras vidas y que antes estaba en la parte astral, hasta que se vaya creando una personalidad. Revisemos allí el libro de Psicología Revolucionaria, el maestro Samael Aun Weor. Entonces, va creando una falsa personalidad entre 0 y 7 años. Y a ver si no va creando entre 0 y 3 años cierto tipo de egos, porque el niño o niña no transforma impresiones. Entonces, en medio de eso, obviamente, si las niñas le están besando eróticamente los pezones y obviamente excitando todo lo que es la parte de los senos a la propia madre, ya están creando aquellas niñas ciertas falsas personalidades de lesbianas, pues lógicamente, pero que eso se va quedando en el trasfondo de la psiquis y que no se lo va notando porque es un acto muy sutil y un acto hasta muy infantil. ¿Ve? Pero acuérdese que usted está en cuerpo de persona, del reino humano lunar o solar. En el reino animal pues no pueden pensar, razonar los animales y no les queda otra. Dio a luz y lógicamente tiene que mamarle allí el nuevo crío, los pezones también y los senos de aquella hembra del reino animal. Lógico, en reino animal, pero usted está en un reino humano lunar o humano solar y puede ver otras alternativas en esa situación de la lactancia. Cuenta el maestro Samael Aun Weor que allí a Salvador Villanueva de México se lo llevaron para el planeta Venus físicamente hablando y pudo estar allá una semana. Y cuenta que los recién nacidos no quedaban a disposición de sus padres, sino iban a cierto lugar especial donde el mismo Estado se encargaba de irlos formando, criando y alimentando desde recién nacidos. O sea, allí no cuenta que la madre en todo lado tenía que darle el pecho. Revisemos ese libro allí y otros más detalles de cómo viven en otros mundos habitados por vida humana, flora y fauna universal. Bien, entonces obviamente acá tiene alternativas. Ahora, como tiene que darle el aura a su hijo, claro, pues recién nacido, y en esos años no lo va a botar allá a metros de distancia, porque el aura de la madre, esa energía le protege, le cubre y la parte del pecho. Entonces obviamente apéguele al pecho, lógicamente, y téngalo allí para que esa aura le dé, obviamente, pero ya no hay necesidad de que le esté erotizando sexualmente los pechos. ¿Ve? Grados y grados de castidad. Ahora, si utiliza al propio hijo o hija para que haya una excitación sexual, bueno, que sea sobre la ropa en ese caso, pues ve. Pero acordémonos que Dios también es infinitamente erótico sexual y pone sus misterios en la madre naturaleza para que exista erotismos y exista una poderosa energía de ello mismo al entorno y con ello no se degenere, sino más bien se construya y haya magia de magia. Siquiera cuando siente esos erotismos sexuales, pida que haya salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva para esa familia, para esa casa, que sean apartados de todo mal, de todo peligro y todo aquello. Está haciendo magia porque hay energía sexual a causa de la amamantación. Bien, entonces si ya lo comprende profundamente, listo, y tiene todas las oportunidades, obviamente saca la leche de sus senos, la hierve, pone a una temperatura acorde y si hay bastante, mejor que tenga muchísima, obviamente, coma nutrientes para que sea de mejor calidad aquello y el resto lo va guardando en la refrigeradora. Obviamente, si tiene ya
en exceso bastante. Y a su vez le va dando en tetitas al nuevo nene, nena, obviamente. Y en ello le va poniendo ya ciertas vitaminas naturales, nutrientes extraídos de plantas naturales, y obviamente le va dando ese tipo de leche al niño o niña. Ahora, si no lo entiende todavía, porque esto tiene que ver con una supracultura en el planeta, pues lógicamente. Ahora, si no lo va comprendiendo aún, siquiera cuando esté con gripe, cuando esté con tos, cuando esté con un estrés bárbaro, no sé, se agarraron de repente ahí con la pareja por ciertas situaciones de ego y todo aquello, su psique está alterada totalmente y eso le está impregnando a la leche, pues, materna. Y eso le va a traspasar ese veneno al hijo allí, un veneno de cierta densidad psíquica, o por otro lado, si no se da esas problemáticas egoicas, que esté con situaciones de gripe y todo aquello, o toses u otras enfermedades, no le va a dar de una a lactar aquello, porque puede hasta correr el riesgo de qué pasarle a ese nuevo infante. Entonces obviamente saque siquiera mínimo hierba. Y si lo hierve, puede más científicamente hacer un experimento y unos exámenes, análisis, para ver si ha muerto ahí, con esa hervida, el virus de la gripe. Entonces en un laboratorio lo hace allí, y si ha muerto mismo, listo, funciona. Entonces ahí sí dele a un tibio, un biberón, al nene nena, y muchos nutrientes para que se ponga fuerte. Estamos hablando de esto desde ese mismo nacer, pero ya en circunstancias más conscientivas. Ahora, lógicamente así puede obrar por todos esos años que tenga esta situación, ¿ve? Aparte de eso, va a cuidar también sus senos, para que no haya cierto tipo de desgarre o se le caiga antes de hora por exceso de manoseo, obviamente. ¿Ve? Bien. Entonces, a comprender, y eso tiene que ver con transformación de impresiones. Obviamente, como vemos, ya ciertas niñas pueden tener falsas personalidades de lesbianismo, pero claro, porque ya están en ese acto de, por un lado, que es deleitoso, que esté besando y mamando los pezones de la propia madre y encima teniendo un néctar allí de leche. Entonces esa sensación le va a ir impregnándose dentro de los centros energéticos y va creando ciertas falsas personalidades sutiles de lesbianismo, que en la vida pueden irse reforzando, y algunas pues ya pueden sacar ciertos egos de lesbianismo por medio de esas falsas personalidades. O se puede dar cierto tipo de incestos entre hijos y madres por estas otras situaciones. Pero claro, si ya casi 3 años le besó los senos, los pezones a la propia madre, ya está por dentro mal programado aquello, ¿ve? Y eso es algo que se va dando y que la gente no se va dando cuenta a causa de la dormidera de conciencia. Entonces tiene otras opciones, lógicamente. Ahora, si en el caso de cuando está con enfermedades, virus, bacterias, aún hecho hervir y ha hecho un análisis de esa leche y aún siguen allí ciertos virus, bacterias, pues no le dé eso a su hijo o hija. Entonces sí tendrá que tener una leche de vaca que esté sana, igual hecho hervir y darle mejor eso, hasta que le pase siquiera hasta que mueren ustedes esos virus y bacterias por varios tipos de enfermedades. Hágale ese favor a su propio hijo, lejos de fanatismos y dogmas, pues obviamente. Ahí está una terrible transformación de impresiones, ¿ven? Ahora, transformación de impresiones. Va a comprender, obviamente, todos estos misterios, y allí ya no va creando más egos de lujuria. Y obviamente ya cuando es casto o casta, tiene que aprender a manejar la virtud de la castidad y la nueva personalidad de castidad para que no cometa fanatismos
o con sus propias virtudes daña a las demás personas. ¿Qué tal que ya opta por este sistema de nueva consciente amamantación, pero ya como hemos visto, pero está en una situación que no puede no está en un lugar donde no puede hacer hervir la leche, no tiene un biberón para darle absolutamente nada, y el hijo o hija está muriéndose de hambre, pues ahí sí tiene que darle directamente el pezón, pues obviamente, y transformar impresiones, y más bien esa energía erótica utilizarla para lo positivo. ¿Ve? Bien, estimados, estimadas, transformación de impresiones en cuanto a orgullos. Entonces comprenda que uno a causa del ego es nada nadie, pero a causa de la conciencia su microdios, diosa por impotencia, puede desarrollarse con la praxis de los 3 factores. A su vez, comprenda que, no sé, es un presidente de república o es un dirigente de algo, comprenda que hay gobernadores más poderosos, hay gobernadores de todo un planeta, gobernadores de todo un sistema solar, una galaxia, un universo. Comprenda que el gobernador supremo, el Padre Dios único universal o energía universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Ante eso, ya no crea egos de orgullo que podría crear a causa del poder que Dios mismo le ha dado. No lo transforma y va a crear egos de orgullo creyéndose que es el todo. O sea, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Comprenda que hay gente más poderosa que usted, y así sucesivamente. Que siempre habrá alguien mejor que usted y alguien o personas que están en otro estatus menor que la persona. Entonces allí transforma impresiones y no crea egos de orgullo, y obviamente va a dominar ya la cabeza de legión del orgullo que ha creado, porque esa tendrá siquiera unos 2000 diablos egos o unos 1000, de acuerdo como cada quien la tenga, y esos otros egos pues hay que destruirlos con la meditación de muerte budista. Situaciones de pereza. Entonces comprenda que estamos de pasadita por el planeta Tierra, y a ver que tenemos la oportunidad de hoy seguir viviendo en estos cuerpos, respirando y aprovechando de esta vida que pasa de instante en instante. La vida no es todas esas circunstancias que tienen la cabeza de proyectaderas, de un montón de planes y todo aquello. Esos son eventos de la existencia. La vida es lo que está viviendo este propio instante, y a disfrutarla con un estado de felicidad interior. Allí transforma automáticamente impresiones y no crea más egos de pereza, y a su vez obviamente no va a actuar con la cabeza de legión de la pereza y sus egos que ya está dentro, o sea, creado de un ciclo de 108 vidas. Transformación de impresiones de iras. Entonces comprenda que la ira le va a causar daño a las demás personas, pero más a usted mismo. Quema sus centros, nadis o chakras, centros magnéticos. A su vez, se cae en fornicaciones verbales porque no puede dominar su propia ira y es víctima de la lengua de las demás personas, pero primeramente víctima de su propio ego de ira y orgullos. Obviamente eso le va a autoenvenenar a usted mismo, porque va a alterar sus emociones, su psiquis y todo aquello, y va a caer en fornicaciones verbales que le van a traer karmas y karmaduros a usted mismo, a causa del ego que ni siquiera sabe dominarlo, porque bota energía por la boca, por el verbo, y a su vez va creando un montón de desgracias o efigies mentales en el mundo mental, y eso llegará a un futuro inmediato. Entonces, ¿qué es lo mejor? Autodominarse a sí mismo, y si aún no elimina el ego o los egos, o tales o cuales egos, siquiera dominar su propio ego, dominar el ego, pero ya más trascendental, desintegrarlo con las meditaciones de muerte budista, pero aprender siquiera a dominar la lengua, a dominar el cuerpo, los centros energéticos y a la legión de diablos que ha creado también la persona, dominarlos totalmente, porque si no ellos toman el cuerpo físico, los centros energéticos, y hacen sus diabluras y media. Ahora, ha transformado las impresiones, pues lógicamente, y que no se haga, como dicen por allí, la foca
ante los diferentes eventos de la vida, porque la propia persona que se va a dañar es usted, y esa falsa imagen de magia negra que le está haciendo su propio ego de ira, le va a perdurar por el resto de la vida. Eso conjuntado con los demás egos de magia negra de las otras personas, le están haciendo una completa magia negra allí, en un perfecto ridículo ante la sociedad que le ve actuar desbaratado con su propio ego de ira y su cabeza de legión de ira. Entonces no caigan en esos extremos, porque esas situaciones le puede dañar un estatus social y de por vida. Entonces mejor a dominarse, y al dominarse a sí mismo no va a ser víctima de los egos de las demás personas. Transformación de impresiones de codicia. Entonces comprenda que la energía universal quiere que tenga salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva de cuna urna, obviamente. Pero que todo pasa y todo acabará, y que todo lo más poderoso que vemos sobre la faz de la tierra, lo más caro, los aviones, helicópteros, el oro, el diamante, y lo más lujoso, todo emerge de la Madre Virgen Tierra, de Dios Madre, de la Madre Virgen Naturaleza, y a ella volverá transformado. En situaciones de envidia, entonces obviamente comprenda que las personas ricas, millonarias, que han hecho su prosperidad obviamente con esfuerzo consciente y todo aquello, y dando las respectivas utilidades mes tras mes también a sus trabajadores, pero no migajas, sino lo que realmente es, porque la utilidad es de todos los trabajadores, incluido el dueño. Ve de eso en el Cristo social y en la suprapolítica samariana. Entonces obviamente allí usted, esa persona ha hecho una riqueza consciente, tiene mucho dharma de otra vida, porque en otras vidas ha hecho muchas buenas obras por la humanidad, está cosechando su dharma. Entonces mejor eso tómelo como un ejemplo a generar, sea usted también dharma haciendo obras positivas por la humanidad. Y si la otra persona es un relajo de persona en esta vida, eso está sembrando para cosechar esas desgracias en la otra vida, y ya cuando se le acabe pues su dharma. Transformación de impresiones de ya hemos visto pues allí de la mayoría. Entonces, a practicar la transformación de impresiones. Meditación de retrospección diaria. Todos los días y las noches, todas las noches es una micro muerte. Porque en la noche dejamos el cuerpo físico en ese garage, en ese dormitorio, y nos salimos en viajes astrales a otros mundos, dimensiones. Estamos conectados con el hilo de la vida al cuerpo. Pero a su vez, que regresemos al siguiente día, extraordinario. Momento llegará que los ángeles de la muerte cortan el hilo de la vida o antacarana, y ya no podemos ingresar a estos cuerpos. Entonces aprovechemos que cada noche es una micro muerte. Allí hagamos una meditación de retrospección para revisar obviamente todas las actividades que hemos hecho desde la noche hasta el amanecer, y ver dónde ha actuado el ego, dónde ha actuado la virtud, dónde ha actuado las virtudes mal manejadas, y dónde hemos hecho cosas extraordinarias conscientes, porque hoy hemos sembrado el destino de la vejez y de la futura existencia también. Corrijamos día a día todo aquello. Y hay también la meditación de transformación de impresiones, de ciertos eventos fuertes que la vida no se ha podido transformar. Se entra en la meditación de transformación de impresiones. Prácticas para este mes. Tenemos, obviamente, la eliminación de los egos, de matar para emerger con virtudes de paciencia. Eliminación de los egos de chismes, chismografías para emerger con amor al prójimo. Eliminación de egos de don Juanes, doñas Ineces, Casanovas, mujeriegos, hombriegos, para aflorar con castidad. Eliminación del ego del adulterio para aflorar también con castidad. Entonces eso en las meditaciones de muerte budista, ir rotando con los respectivos pasos, obviamente, y en esa meditación de 1 hora o más, la meditación no tiene tiempo, se va extrayendo la conciencia y allí nomás se van eliminando los egos.
A su vez, con el poder energético de la transmutación y en pareja y en el Vajroli Mudra, se van a desintegrar también esos egos. Tomad 5 egos más del repertorio de cada quien para que en total en este mes de junio se eliminen 10 egos del repertorio. Personas que están recién integrándose y ya están practicando obviamente los 3 factores. Personas de un año, o sea, año para abajo, tomad egos, tomad mínimo en este mes un ego de los que hemos visto acá. Personas de más de un año, pues ya esos 5 egos que estamos viendo acá y que mes a mes hay rotaciones y 5 más de vuestro repertorio. Personas de más de 3 años directamente a cabezas de legión y obviamente trabajar con la eliminación de estos 5 egos que hemos visto y de esa cabeza de legión mes tras mes, 5 egos o más, a irlos desintegrando y a toda esa cabeza de legión con la ayuda de las jerarquías. Cabeza de legión ya son trabajos de años. Práctica de eliminación de la falsa personalidad de la envidia para aflorar con una nueva personalidad de altruismo. Importante. Obras de estudio del hijo del maestro Samael Aun Weor. Tenemos el proceso de Samael Aun Weor por su hijo Aurus. Obras del venerable maestro Laxmidaimon y del maestro Samael Aun Weor también de estudio para este mes, el libro número 11 del maestro Samael Aun Weor, vamos a ver cuál está allí. Los misterios de el fuego del maestro Samael Aun Weor. Del venerable maestro Laxmidaimon también tenemos una obra muy impresionante para estudiarla. En cuanto a esta obra de los procesos del maestro Samael Aun Weor que escribe su hijo Aurus, nos va a contar esas situaciones que pasa el maestro en esos últimos meses allá en México para procesos de muerte y resurrección. Es muy importante esa obra porque nos concientiza de aquello. Acordémonos que los maestros ya, por ejemplo, a esa altura el maestro Samael Aun Weor, la humana persona ya no tenía ego, ya no tenía karmas. Entonces, ¿por qué pasó esos 3 o más meses tantos ayes y dolores? Lo que pasa es que ellos hacen pactos ante la ley divina en pos de levantar karmas planetarios y el perdón de los pecados de la conciencia de los arrepentidos. Y eso les cuesta, pues, ciertos sufrires en el cuerpo, porque la ley divina, en vez de cobrarle a la humanidad, les cobran a su cuerpo esas situaciones. Pero ¿por qué hacen esos pactos? Para que la vida humana, flora y fauna continúe en el planeta, para que nuevos autorrealizados prosigan. Si no, esto ya se hubiese acabado, pues allá en el 2000, con las profecías que dio Nostradamus, o antes, ya el 4 de febrero de 1962, mucho antes, que ya comenzó la nueva era acuariana. Entonces eso hay que entenderlo. Bueno, del maestro Laxmidaimon tenemos el libro número 10, la era de Acuario, para estudiarlo en este mes. Mantras, Om, para desarrollar la intuición. Bien, pasemos a un Preshalom de meditación praxis. Vamos a hacer las meditaciones de retrospección. Mantra Ham Sah. Ham mentalmente al inhalar por la nariz. Cuerpo relajado, relajemos más la mente. Gate, gate, para sangate, bodhi, suaha. Relajemos más las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Pedimos asistencia a nuestro Sar Devi Kundalini para la meditación que vamos a realizar. Conciliemos sueño, entrando en estado de vigilia, y nos vamos a concentrar en hacer la meditación de retrospección de este día.
otra la puedes hacer del mes, del año, de la vida, y de recuerdo de vidas pasadas también. Bien, nos ubicamos en la hora que estamos y proseguimos. 7, 6, 5, 4, 3 de la tarde. Viendo como en televisión interna todos esos lugares, eventos que estuvimos. Y mientras eso vamos a revisar cómo estaban nuestras emociones, nuestros instintos, nuestra parte sexual, motriz, emocional. Qué pensábamos, qué sentíamos en todos esos eventos de la vida. Seguimos, 3, 2, 1 de la tarde, 12 del día. Proseguimos desde las 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, hora de habernos levantado. Pero revisamos todos esos detalles de la vida. Con la gente que hablamos, con la gente que tratamos, con la gente que vimos, cómo nos portamos en la casa, afuera, etc. Y con el cuerpo mismo, ¿qué hicimos? Revisad esas expresiones y experiencias místicas del astral que vimos en los sueños, dónde estábamos ya en el cuerpo astral, consciente o inconscientemente, qué hacíamos. Bien, pasemos a unos mantras. Mantra Om. 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 Asilus, Asilus, Asilus. Harpocrates, Harpocrates, Tairerere, Tairerere, Silboers, Silboers. Om. Alma mía, despierta, despierta, alma mía. Tú tienes que despertar, yo te necesito. Despierta. Al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe. Pedimos a Samuel Ambeor, Lax, Vidimón Jesucristo, Morfeo, las energías de la constelación de Felipe, nos despierte la conciencia, hoy y siempre, en lo físico lleno interno. Pidamos al maestro Tawil, a los adeptos del Epoptae también. Seguimos, mantras para activar la clarividencia, llevando la concentración al entrecejo. Chis. Inhalación profunda por la nariz. Chis. Inri. Mientras esto, en televisión interna, como en televisión interna, veis todo lo que quieras ver. Ciudades, planetas, humanidades, tu casa. Chis. Los elementales de la naturaleza. Inri. 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 Lao. L-E-W, Leo, 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 I-E-W, Yeo, Yeo, Yeo. Pedimos a nuestro Real Ser, Madre Divina, nos active en la clarividencia para verlo todo y que sepamos utilizar aquella facultad sentido perfectamente. Se cumpla, se cristalice, se nos físico interno por misericordia divina y con el aval de Dios. Así es y hecho está. Bien, y sigamos las prácticas de las demás meditaciones de muerte budista, meditación de eliminación de la falsa personalidad, otra meditación de transformación de impresiones, ya en la noche, ya en la madrugada, ya en el día, continua y persistentemente para comprobar gnosis. Una rotación de soles conscientivos
de la gnosis académica cultural. Entonces tenemos la gnosis como ciencia, el AGECAG, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, un museo que se llama ORS, City ORS. Otro tenemos CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Predoctor Samael Aumbeor, la agrocultura gnóstica, la ecología gnóstica, la Orden Sagrada del Escarabajo también, Tecnopsicotrónica, PROADI, que es un centro de ecología, y obviamente el bioelementoterapia, el sol conscientivo de Teurgia también, que es buenísimo, poderoso. Esos son los soles conscientivos de Gnosis Ciencia. Gnosis Arte, el Bopus, las academias del Bopus con sus 7 coros: Atenea, Coro Astral, Ors, Logo Solar, Abraxas, Corecenios, Coro Éter. También Renace, Libertad, Gimnasia al Sol y Antropovisión. Odabash, sábado, 4 p.m. estamos en rotaciones de Gnosis Arte. Gnosis Mística. Gnosis Mística la tenemos en el Instituto de la Caridad Universal, o Asir Mansión Family, o Femina Fundación y el AGA, la Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. Gnosis Filosofía, Movers Gnóstico Cristiano Universal, Coradi, la Universidad del Sexto Sol, Sirios, una fraternidad gnostizante, y el Sol Conscientivo que estamos hoy, Gnosis, con su pensum especial. Esto emerge de las academias EGECAL, de la Academia de la Ciencia Septotómica, la Academia del Sol, la Academia del Saber Conscientivo. Y emerge obviamente de la Academia Lumicial Superior, la Shrenibus Samael Aumbeor de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamerican American Planeta. Recordad que en total Gnosis tiene 124 soles instruccionales misionales. Hoy hemos visto 35 de Gnosis Académica Cultural. Hay la Gnosis Religare, Gnosis Suprapropolética, que hay sus rotaciones especiales en otros días. Si usted está practicando los 3 factores, puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está ya sembrados. Puede federarlo o confederarlo a esta sede o a otras, o representarlo ya directamente desde su conciencia. Usted, sembrando estos soles conscientivos o siendo estudiante, miembro activo, libremente puede ir a la religión que quiera, partido político que quiera, orden esotérico de ciencia, arte y filosofía que quiera, o fundar aquello. Puede integrarse también a la Gnosis Religare, Gnosis Suprapropolética, en esta sede o en otras sedes que tenga aquello también, de la Gnosis Somolumam Savatar, o sea, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Aumbeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, cordialmente invitados a nivel planeta a integrarse a los respectivos orientaciones de primera cámara que se dan. Allí revisad en gnosilasrenio.es.tl, tenéis las diferentes direcciones. Online también están dando, ubicad también, y en el canal aquí en YouTube y en Facebook, en estas oficinas virtuales, podéis integrarte a vencerte también en la primera cámara, estimados, estimadas. Usted puede ir ascendiendo ya en las cámaras públicas de primer nivel, obviamente. El primer nivel está organizado con sus respectivos pensums, y si anhela pasar a segundo nivel, puede integrarse pues ya en este caso en Gnosis Religare y prosigue a otras cámaras, o se mantiene en primer nivel, que está organizado también con su cámara pública de motivación continua, Pensum Asreni o Pensum de Psicología Transformacional, que estamos hoy también hemos visto. A su vez, precámara básica, precámara avanzada, tiene allí Pensum Tridentino, Precolegio Solar, Shalom de Meditación Praxis, puede escalar a la cámara, cámara básica, cámara avanzada, prosigue al Pensum Arca Coradi, y allí está 3, 6, 9, 12 meses estudiando, practicando, y luego puede transformarse en un miembro activo de primer nivel, por ejemplo, este Sol Conscientivo Gnosis, o de los demás. Entra a las iniciáticas Shelash de Nibu, y allí prosigue el primer nivel por el resto de la vida, si así lo quiere, y puede ir tranquilamente, como vimos, a otras sedes, etc.
pasemos, estimados, estimadas, a el tema de la precámara que tenemos hoy. Hoy es tercer, tenemos una precámara avanzada especial. Veamos el tema de los elementales, que es el tema también número 20, los elementales de la naturaleza. El libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samuel Ambeor y Rosa Ignea nos va a orientar a trabajar no con los cadáveres de las plantas, sino saber sacar todos los nutrientes, vitaminas de esos cuerpos que han dejado aquellos elementales, y a su vez trabajar con los elementales de la naturaleza que están en esas plantas vivas y en aquellas que están recién cortadas también. Las otras que ya están un poco secas, igual hay cierta afinidad hacia los elementales. Pero lo que pasa es que el común solo utiliza la parte física de la planta ya cuando está muerta. Claro que, por ejemplo, de allí puedes extraer vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas que van a servir para la salud. Y sirve, obviamente, y hay que extraerlo. Pero es solo una parte física de la planta y se le dice cadáver porque el elemental ya la dejó. Con la elementoterapia que da el maestro Samuel Ambeor, podemos nosotros, a más de tomar todas las facultades de las plantas que sirven, ya para nutrición, ya para alimentación, ya para remedios en farmacias, centros naturistas, empresas nutricionales, etc., aprovechar las criaturas elementales de las plantas. Y para ello obramos con la elementoterapia y comprendemos que cada planta, así como el fuego, tierra, agua y éter, tiene ángeles inocentes, y esos ángeles inocentes son los dueños de las plantas. Entonces los pinos, los cipreses, los eucaliptos, las mentas, los romeros, el maíz, las lentejas, la soya, etcétera, tienen poderosas criaturas elementales. ¿Cómo utilizamos la elementoterapia? Obviamente, bendecimos a la planta, a cada planta, en el nombre de la energía protónica, neutrónica, electrónica, en el nombre de la energía protónica, electrónica, neutrónica, o en el nombre de Keter Chomavina, o en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el mantra Tetragrammatón, o el mantra Yod-He-Vav-He. Pedimos a nuestro maestro elemental intercesor, que es una energía que sabe todos los rituales de las plantas y es una parte de nuestro ser, que ordene a los elementales de esas plantas, nos traigan sabiduría, inteligencia, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, que obedezcan esos elementales. Y ya cumplida la orden, que aquellos elementales pasen a mejores cuerpos de humanos, logren su autorrealización con la praxis de los 3 factores, si así lo quieren. Acuérdate que los elementales de la naturaleza, que son chispas divinas, y que obviamente antes los creó Dios, y que todos antes éramos chispas divinas, han pasado y hemos pasado por el reino mineral, vegetal, animal, hemos llegado al reino humano lunar después. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en los animales evolutivos, en las plantas y en los minerales, hay chispas divinas que están a nuestra disposición y podemos hacer teurgia para que sea magia blanca, que esto se cumpla, se cristalice en lo físico interno por misericordia divina y con el aval de Dios. Te compras una computadora, te compras un celular, vas a hacer una casa, allí hay chispas divinas, criaturas elementales. Entonces no tengas algo muerto, ten algo vivo, rodeado de elementales de la naturaleza, a tu servicio conscientivo. Y obviamente para eso está el trabajo con esos elementales del plástico, o sea, los elementales del petróleo, que tendrían que ver obviamente con el reino mineral. Allí está elementales. Está el oro, dentro de todos esos electrodomésticos, de cierta parte de la ciencia, en computadoras, etcétera, hay oro, o sea, elementales de oro. Puedes utilizar los elementales del oro
puedes utilizar los elementales del hierro, del fierro, etc. A tu dinero puedes hacerlo elementoterapia, porque detrás de eso hay árboles y hay metales de la tierra. Y puedes conjurarlos en el nombre de Cristo y Dios para que te lleguen en abundancia. Y así, amplitud. También hay muchas fórmulas de salud que es impresionante hacerla. Obviamente en el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, muy importante. Y aprovecharnos de la magia conscientiva. Obrad positivamente con los elementales de la naturaleza para generarnos dharma, ya que la persona que utiliza los elementales para lo negativo y que hace brujería, magia negra y un montón de cosas, les va a funcionar su magia de acuerdo al poder que tenga, pero se generan karmas, castigos, y que después tendrán que pagarlo en esta o en futuras existencias a causa de esos egos de brujería, magia negra y de causar daño a la humanidad. Por eso mejor es menester hacerlo con magia blanca. Y cuando haces con magia blanca, cuando se pide que esto se cumpla, se cristalice, con el permiso de Dios y la ley divina, ley de causa y efecto, mantra Aum, listo. Si hay preguntas, adelante, sobre el tema de los elementales. Atentamente, el oficial superior Academia Samuel Ambeor de Santana Santa Marta y la Academia Laxmi de Moicherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta Sucheptav e instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.